el país, no tan solo en asuntos de interés público, sino también en asuntos legales. Yo escucho su programa, escucho también cada vez que va jugando pelota dura, así que de esa manera lo he aprendido a admirar. Y yo confío que ustedes, cuando salgan de aquí, hagan lo mismo. Por favor, escuchen, estén atentos, hagan sus preguntas, porque nuestra intención es que usted esté educado para que en esa votación de noviembre usted pueda ejercer su derecho, que es sumamente importante. Así que nada, les doy la más cordial bienvenida y que tengan excelente mañana. Gracias, decana. Como mencionó la decana, esto es una iniciativa que comenzamos el semestre pasado trayendo al representante José Bernardo Márquez en una presentación del libro. Después nos reunimos para poder coordinar cómo traer otras personas más para ofrecer estos temas sobre política para los estudiantes. Porque la Universidad Interamericana no tan solamente forma a sus estudiantes en valores cristianos ecuménicos, sino también que los forma en valores éticos y los forma en valores democráticos. Y el derecho al voto es un valor democrático del cual ustedes deben ir sabiendo y enterándose en su experiencia como estudiante. El doctor José Efraín Hernández Acevedo es catedrático asociado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, donde actualmente también funge como director del Departamento de Ciencias Sociales, es presidente del Senado Académico y vicepresidente del Consejo Universitario, es profesor en el programa de bachillerato en Ciencias Políticas y en el de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Posee un doctorado sobresaliente cum laude y una maestría en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta además con un Juris Doctor cum laude de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. También realizó una maestría en Administración Pública con especialidad en Administración de Personal y un bachillerato en Artes en Ciencias Sociales con concentración en Economía en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además, ha realizado estudios a nivel graduado en Economía y en Educación. Es autor del libro La fianza en Puerto Rico, obstáculo en la lucha contra la criminalidad, entre otros escritos que también tiene. Es uno de los conductores, junto al doctor Néstor Duprey, del programa Cátedra 580, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, uno de los programas más escuchados en el país, que es de análisis político, y los que se encargan de anunciar mis actividades también cuando tenemos actividades aquí. Y damos gracias tanto a Néstor como a José Efraín por eso. Entonces, Efraín, te dejo por aquí. Vamos a cubrir esto en el periodo lectivo de una clase de 1 hora 20 minutos. Eso quiere decir que como usted no tiene clase hasta la próxima hora que le toca, que sería las 10:30, usted debe de estar ahí hasta las 10:20. Vamos a tener parte de la conferencia y una sección de preguntas y respuestas que voy a estar dirigiendo yo. Seguimos entonces. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los presentes. Para mí siempre es un privilegio y me da mucha alegría venir aquí al recinto de San Germán. Como decía la rectora Agnes Mojica, donde todo comenzó, y me imagino que lo siguen diciendo, la rectora interina. Muchas gracias a la decana de Asuntos Estudiantiles y a Pablo Caraballo por la invitación para estar aquí esta mañana con ustedes y discutir un tema muy importante para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, para todos los que habitamos, somos ciudadanos aquí en Puerto Rico y tenemos el derecho de cada 4 años ejercer esa voluntad de cambio que nosotros pues tenemos, que no es un derecho, es un derecho que nos da la Constitución para elegir a nuestros gobernantes con sus pros y sus contras. No es una democracia total, ¿verdad? Porque hay funcionarios ahora mismo que intervienen en nuestro gobierno que nosotros no podemos elegir, pero no debemos por eso minimizar ese derecho que todos tenemos de expresarnos en las urnas cada 4 años. ¿A qué le doy para moverlo?
Magnífico. Bueno, pues para poder contextualizar el derecho al voto, quiero brindarles a ustedes cómo ese derecho ha ido evolucionando a través del siglo XX hasta el presente, pero contextualizado en un tema que debe ser de interés para ustedes, porque es el derecho al voto de los jóvenes. Muchas veces, y de esto pecamos todos, gozamos de ciertos derechos y privilegios que pensamos que siempre han estado ahí, que no nos costó nada, que las cosas las damos por dadas. Pero la realidad es que muchos de los derechos que nosotros gozamos hoy día costaron mucho sacrificio, sangre, sudor, lágrimas, para muchos. Y por eso debemos tener en cuenta su importancia. No nos regalaron estos derechos. Estos derechos en muchas ocasiones tuvo que arrancárselos a los que tenían el poder para poder gozar nosotros de los mismos. Y le he preparado esto para que ustedes vean cómo poco a poco ese derecho al voto que tienen los jóvenes hoy día fue evolucionando. Primero, vamos a comenzar. Ustedes saben que en el 1898 ocurre la guerra hispanoamericana, donde España pierde la guerra y se ve obligado a entregar a Puerto Rico como botín de guerra. Ahí se instaura en Puerto Rico un gobierno militar que duró de 1898 hasta el 1900. Durante ese periodo solamente se celebró una elección y fue para elegir a los alcaldes. Fíjense que, y voy a citar un libro importantísimo, especialmente para aquellos que les gustan los temas de política, de Bolívar Pagán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños. En aquel momento, como les dije, se llevó a cabo una elección para elegir los alcaldes en Puerto Rico y el voto, fíjense, ¿a qué se limitaba? A varones mayores de 21 años y solamente estaban capacitados para votar los propietarios o personas que supieran leer y escribir. Fíjense que esa limitación prácticamente sacaba a la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas. A las mujeres totalmente excluidas, no había posibilidad de que votaran en esas elecciones. Y a los hombres se les requería tener propiedad, cosa que en aquel momento pues era un privilegio para muy pocos, y algo mucho más difícil, que supieran leer y escribir. Cuando todos sabemos que la tasa de analfabetismo en aquella época era inmensa. Muy poca gente sabía leer y escribir en aquella época, pues porque para poder instruirse, como les decía al principio, hoy día uno piensa que el que no estudia es porque no le da la gana. Pues tal vez podría ser así, tal vez es así, pero en aquella época estudiar era un privilegio reservado para muy pocos. Gente que venía de cuna de oro, de familias adineradas, pudientes, y alguno que otro que venía de las clases pobres, que pues por su talento y por la ayuda de sociedades como la Sociedad Económica de Amigos del País o la Iglesia, le brindaban unas ayudas que podían estudiar y salir adelante. Había un sistema de educación público en aquella época, pero bueno, era muy limitado, principalmente porque en aquella época existía lo que se conoce como una economía de subsistencia, donde las personas pues tenían que trabajar a diario para poder vivir. Y los hijos complementaban esa ayuda que necesitaban los padres y las madres en aquella época para poder llevar el sustento a las mesas, porque era una sociedad principalmente agrícola. ¿Sí? Entonces, esa fue esa primera elección. Ya bajo la ley Foraker, que algunos de ustedes tienen que haberla escuchado, que se implanta en Puerto Rico en 1900, se elimina el gobierno militar y se establece un gobierno civil, pero era un gobierno dominado por los estadounidenses. El presidente de los Estados Unidos nombraba al gobernador de Puerto Rico y había un consejo ejecutivo que también era nombrado de igual manera, y solamente los puertorriqueños podíamos votar por una Cámara de Delegados. Fíjense que se mantenía la limitación de que solamente los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y se eliminó lo de poseer, tener propiedades, pero
se estableció que tenían que pagar contribuciones, cosa que también sacaba de la posibilidad de poder ejercer el voto a la inmensa mayoría del país. Era un privilegio para algunos pocos. ¿Okay? Bajo esa ley fora, que como les había dicho, los electores podían elegir a los miembros de una Cámara de Delegados, que es lo que hoy sería la Cámara de Representantes, ¿no? Y era compuesta por 35 miembros. Estos eran electos por un término de 2 años. Y también, desde ese momento, los puertorriqueños comenzaron a elegir al comisionado residente. Ustedes saben que es un miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, sin voz, con voz pero sin voto. ¿Verdad? Él puede expresar allí su opinión sobre diversos temas, incluyendo obviamente los que tienen que ver sobre el tema de Puerto Rico, pero no vota en las decisiones que se toman allí. Pues desde aquel momento pues podemos votar por el comisionado residente. Luego de eso viene el Acta Jones o la Carta Orgánica Jones, donde el gobierno sufre una modificación mayor y se integra a la composición del gobierno, específicamente al Poder Legislativo, el Senado, que pues todavía lo tenemos tal y como ustedes lo conocen. En esta ley se estableció en el artículo 35 que los electores deberán ser ciudadanos de los Estados Unidos. Recuerden que en 1917 también, a través de esta ley, se le concedió a los puertorriqueños la nacionalidad estadounidense. ¿Okay? Entonces, pues ahí se establecía ya un requisito. Para tú poder votar, tienes que tener la ciudadanía estadounidense, un requisito que está vigente hasta el día de hoy. Pero allá para la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado, se llevó un caso que es muy conocido, el caso Ramírez de Ferrer contra Maribra. Miriam Ramírez de Ferrer es una líder del movimiento estadista en Puerto Rico que todavía está por ahí en la discusión pública. Recientemente estuvo en las noticias anunciando que se había desafiliado del PNP, que era el partido donde ella había militado pues, toda su vida. Ella en esa elección impugnó el voto que ejerció en aquella elección, la de 1996, Juan Mari Brás. Juan Mari Brás era un líder independentista del área oeste que durante toda su vida defendió el ideal de la independencia para Puerto Rico y también durante una época pues fue secretario general del Partido Socialista Puertorriqueño, un partido de corte marxista-leninista que existió durante la década de los 70 y los 80 hasta que desapareció ya en los primeros 2 años de los 1990-91. Y ella trató de impugnar el voto de Juan Mari Brás. No era que ese voto fuera a cambiar el resultado de las elecciones, pero ella impugnó el voto de Juan Mari Brás alegando que Juan Mari Brás ya no era ciudadano de los Estados Unidos, porque Juan Mari Brás, junto a un grupo de puertorriqueños, en aquella época había renunciado a la nacionalidad o a la ciudadanía estadounidense. En el caso de Juan Mari Brás había acudido a Venezuela, todavía no era la Venezuela de Chávez, y en la embajada americana había renunciado a la nacionalidad estadounidense. Que total, los Estados Unidos hizo caso omiso y no lo despojó, pero en lo que se hacía el trámite regresó a Puerto Rico y ejerció el derecho al voto. Y ese caso llegó hasta el Tribunal Supremo y, en síntesis muy apretada, se decidió que no se le podía despojar del derecho al voto a Juan Mari Brás, porque Juan Mari Brás era una persona, era un puertorriqueño, que había estado durante más de 50 años en la discusión pública aportando desde su trinchera, y que el derecho al voto es un derecho fundamental que tenemos los puertorriqueños, que ya verán más adelante, está garantizado en la Constitución. Y para usted poder despojar a un ciudadano de un derecho fundamental como es el derecho al voto, tiene que someterlo al escrutinio estricto de revisión judicial, que eso pues, los que vayan a estudiar derecho se lo explicarán en detalle, y aquellos que toman el curso de política, que se da un curso de derecho constitucional, sabrán o conocerán que para tú despojar a alguien de un derecho fundamental como el derecho al voto, tienes que buscar todas las vías posibles, habidas y por haber, antes de despojarlo. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, con todo ese análisis, determinó
que no se le podía despojar del derecho al voto a Juan Maribra aunque no tuviera la nacionalidad estadounidense, requisito que se había establecido desde esta ley Jones de 1917. Y fíjense que mantuvo los 21 años de edad y que tengan las demás condiciones que se prescriben por la Asamblea Legislativa, porque en la Asamblea Legislativa es, y esto subsiste hasta el día de hoy también en los Estados Unidos, es la que establece las condiciones, lo que es la ley electoral. En Puerto Rico se le llama código electoral, a mi juicio mal llamado código, porque no es una compilación de leyes para llamarse código, pero bueno, pero está ahí. De hecho, ese raciocinio es el que utiliza el Tribunal Supremo recientemente para validar la prohibición de las coaliciones políticas en el código electoral actual, porque es la Asamblea Legislativa la que establece las reglas a seguir para llevar a cabo los eventos electorales. Y pues el Tribunal Supremo en ese caso reciente que llevó el movimiento Victoria Ciudadana, ustedes saben que una formación política que para esta elección se presenta en una alianza junto con el Partido Independentista, se determinó que era válida esa prohibición, ¿no? Y ellos pues le han buscado la vuelta para presentarse electoralmente como una alianza. No obstante, las alianzas políticas siempre existieron en nuestro sistema electoral. Hubo una época que no, hubo otra época que sí, y básicamente eran dos partidos que hacían, o a veces hasta tres partidos, hacían acuerdos políticos y se presentaban al electorado con unos mismos candidatos a la gobernación, a la comisaría residente, y podían ser otros también. Y así, por ejemplo, hubo la Unión Tripartita, hubo la Coalición Republicano-Socialista, entre otros. Bajo esta ley orgánica, como les decía, se creó el Senado de Puerto Rico, compuesto por 19 miembros, elegidos por un término de 4 años, por los electores capacitados, y la Cámara de Representantes aumentó a 39. Fíjense que antes la Cámara eran electos cada 2 años, igual que como ocurre en el Congreso de los Estados Unidos. Los senadores son de 5 años, ahí los términos varían, pero en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se eligen cada 2 años. Por eso es que en un cuatrienio en los Estados Unidos, un presidente demócrata puede tener Senado demócrata y Cámara demócrata, y de momento en medio del cuatrienio, los midterms, como le llaman allá, cambia la composición de la Cámara, e incluso podría cambiar la del Senado, porque ahí los términos se eligen, no se eligen todos el próximo 5 de noviembre, se eligen unos cuantos y otros en el midterm. Y puede haber una recomposición del poder legislativo en los Estados Unidos en medio de un cuatrienio. Eso en Puerto Rico no ocurre. En Puerto Rico lo que se elige el 5 de noviembre juramenta a partir del 2 de enero, la Asamblea Legislativa juramenta un poco después, y se mantiene, a menos que haya algún cambio extraordinario, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa, la mayoría sea como hoy día, que es por un par de votos y hay una situación extraordinaria y saca un presidente, pero al ser de esa manera da una estabilidad que permite que durante todo el cuatrienio las fuerzas políticas que gobiernan se mantengan. ¿Okay? Entonces, comienzan a realizarse cambios, los comienza a hacer la Asamblea Legislativa, porque como les decía, quien tiene el poder de modificar las reglas del juego electoral es la Asamblea Legislativa. La ley electoral de 1919. Estoy citando esta obra que le digo extraordinaria, son 2 volúmenes, seguro lo tienen aquí en el CAI, lamentablemente pues no se ha vuelto a reeditar. Y voy a citar de Bolívar Pagán. Se aprobó una nueva ley electoral el 25 de junio de 1919. Para el voto no habría restricción de saber leer y escribir ni ser propietario o contribuyente. Fíjense que ya a partir de 1919 se amplía la base electoral al eliminar 2 requisitos, 3 requisitos que prácticamente dejaban fuera a la inmensa mayoría del electorado. Pero el sufragio seguía limitado a varones mayores de edad y ciudadanos americanos, no pudiendo votar las mujeres, fíjense también los militares, los convictos de felonies. ¿Qué son los convictos de felonies? Los convictos de delito grave.
Eso, si usted se lee la Constitución hoy día, específicamente el artículo 2 de la Carta de Derechos, verá que todavía hoy día dice que cuando se habla de la suspensión de los derechos civiles, incluye la interdicción civil. ¿Qué significa eso? Que si tú haces si viene alguien que no conozca nada de Puerto Rico y lee la Constitución, puede entender que los presos hoy día no pueden votar en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que eso durante el cuatrienio de Carlos Romero Barceló, del 81 al 85, se les permitió, mediante legislación, que los presos pudieran ejercer el derecho al voto. Algo que no es muy común en el mundo. Cuando la gente, en muchos países del mundo, cuando la gente cae presa, no puede ejercer el derecho al voto. No lo averiguó, pero yo apuesto 20 pesos a que en El Salvador Bukele no deja que los presos voten. Así que fíjense qué interesante, se eliminaron unas prohibiciones, pero se establecieron otras. O sea que los delitos felony se le llama delito grave en inglés. Y si usted lee leyes antiguas, pues está eso antiguo. Si usted lee el código penal de esa época, verá que los delitos graves se les llamaba felonies. ¿Okay? Ni los mendigos, o sea que si usted era un deambulante, tampoco podía votar. Imagínese usted cómo usted definía que era un deambulante en una época de extrema pobreza, que era lo que había aquí en Puerto Rico. ¿Ah? Ni los militares, imagínese usted, o las personas asiladas en instituciones de beneficencia pública. Así que si usted estaba en un manicomio, la Julia, que me hablaba siempre mi mamá, o frente al Morro, que estaba hoy día la Escuela de Artes Plásticas, que era el manicomio en su época, pues tampoco podía votar. El voto de los electores capacitados sería obligatorio. Fíjense esto, qué interesante. Y esto en algunos países no llega a delito penal, pero sí te puede imponer algunas multas. Fíjense esta prohibición que no subsiste hoy día, porque hoy día ejercer el derecho al voto es una obligación ciudadana. Y si usted deja de votar en 2 elecciones, usted puede quedar fuera del registro electoral. Pero fíjense lo que establecía esta ley electoral de 1919. Sería obligatorio, bajo sanción penal y pérdida del derecho electoral, por 8 años. O sea que si usted no votaba, usted lo podían acusar de delito, mas lo sacaban del registro electoral por 8 años. Imagínese usted. Así que supongo que eso fue un gran disuasivo para que aquellos que tenían el derecho al voto pudieran lo ejercieran de la manera que fuera. Recuerden que en Puerto Rico, yo no sé si ustedes han tenido, y yo imagino que sí, haber leído las memorias de John Will Halley. El doctor John Will Halley fue el que fundó este recinto, y todavía que hay edificios que fueron construidos por los estudiantes como ustedes, porque en aquella época había que trabajar, orar y estudiar. Había que hacer esas 3 cosas para estar aquí sentado recibiendo el pan de la enseñanza. Y si usted lee esa descripción de que hace Harris de todo esto a mí, cada vez que yo vengo me transporto, era una situación muy difícil, muy difícil. Imagínense, los estudiantes tenían que trabajar para poder comer y estudiar. Y muchos lo hicieron y salieron hacia adelante y fueron grandes profesionales. Desde nuestro primer estudiante, Popo. ¿Tú conociste a Popo? ¿No? Usted es muy joven. 1936. Espérate, me fui. Ok, 1936. Miren, 1936, tal vez ustedes lo ven como algo muy lejano. Pero todavía en Puerto Rico hay gente viva que nació en 1936. Por ahí hay gente de 88 años, de 90 y de 100. Mi abuelo materno se murió hace casi cerca de 1 año y tenía casi 101 años. Y con los cuidados y los avances que hay en la salud, hay montones de gente por ahí de 88 años o más. Le hago esta advertencia, ¿no?, para que ustedes vean lo siguiente. Si se fijan, estos son cortes de periódico que yo busqué. No fue, como dicen ahora, random, sino como prueba de lo que estoy diciendo, ¿no? Me gusta para que tengan esa referencia visual.
y cito a Bolívar Pagán: por primera vez en la historia de Puerto Rico regía una ley de sufragio universal sin restricción de sexo, de literacia, de propiedad o de pago de contribuciones, y se aprobó en 1935. Sufragio universal, ¿qué quiere decir? Que la única restricción que iba a existir era la de edad, que subsistía la de los 21 años, pero ya se habían eliminado a partir de entonces las restricciones que existían de, obviamente, la de saber hablar, escribir y leer. También se eliminó la de las contribuciones, la de tener propiedad, y a partir de entonces las mujeres iban a poder ejercer el derecho al voto. O sea, si yo recuerdo haber dado esta clase, la clase de gobierno de Puerto Rico, de derecho electoral, y decir: mira, en Puerto Rico hay mujeres hoy día que cuando nacieron no tenían derecho, obviamente eran bebés, pero no tenían derecho a votar. Pero probablemente sus mamás, sus madres, no podían votar. O sea, lo digo para que se contextualicen de que esto en términos históricos fueron los otros días. Que todavía hay mujeres que cuando nacieron no existía el derecho al voto para ellas. Y están por ahí. Otras abuelitas. Deben dar un montón. Fíjense aquí, las elecciones de 1936, la reseña del periódico El Mundo. Fíjense, yo lo busqué pensando que iba a tener varios artículos destacando y dar una foto de la primera mujer ejerciendo el derecho al voto, pero realmente pues no hubo un destaque, por lo menos en el periódico El Mundo, que fue el que pude revisar para en aquella ocasión. Las elecciones fueron ordenadas y pacíficas, el entusiasmo del electorado se mantuvo dentro de la mayor cordura. Ahí está el liderato político y la gente ejerciendo el derecho al voto. 3 de noviembre de 1936, no van 100 años todavía. No se han cumplido 100 años todavía de que las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto y de que Puerto Rico tiene un sistema de sufragio universal. Otro hecho histórico que afectó el derecho al voto o lo amplió aún más para los puertorriqueños es cuando el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley del gobernador electivo en 1947. Hasta entonces, desde la llegada de los estadounidenses en 1898 y desde 1493, todos los gobernadores que se habían instalado en Puerto Rico eran nombrados por la metrópoli, unos por Madrid y otros por Washington, D.C. ¿Okay? Que eran amigos del presidente de Estados Unidos, porque los habían colaborado en sus campañas, en tiempos de España porque eran héroes de guerra, o habían ayudado a la corona o a alguna u otra gestión, pero nunca considerando los intereses de los puertorriqueños. Hasta 1947, que da paso a que en 1948 los puertorriqueños eligieran al primer gobernador puertorriqueño, don Luis Muñoz Marín. En aquel momento el Partido Popular, el partido hegemónico, arrasaba en toda la isla, todos los distritos senatoriales, todos los distritos representativos. La alcaldía de San Lorenzo la perdía, pero básicamente era un control absoluto. Del año 49 hasta 64, el Partido Popular dominó un cuatrienio más, el que le siguió al 64, del 65 al 69, donde se da una escisión con el Partido del Pueblo, surge el Partido Nuevo Progresista y pues ya se da la alternancia hasta el día de hoy, o como se le llama ahora en tiempo reciente, el bipartidismo, ¿no? Donde se han compartido el poder el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Luego de eso, el próximo gran cambio al proceso electoral se da durante la Convención Constituyente. El Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley 600, donde autoriza al gobierno, al pueblo de Puerto Rico a redactar su propia constitución. Pero esto fuera como los préstamos. ¿Ustedes han visto los anuncios de los préstamos? Que dice sujeto a aprobación de crédito. Bueno, pues ustedes pueden redactar su constitución, pero yo la tengo que aprobar después y después te la ratifican. Hubo secciones de la constitución, como por ejemplo la sección 20 que establecía el derecho al trabajo, que fue eliminada por el Congreso de los Estados Unidos.
Fíjense, en esta convención constituyente estaban representados el Partido Popular, a través de unos delegados, el Partido Estadista y el Partido Socialista, que ya era un partido que venía de principios del siglo XX, era un partido que realmente duró hasta el año 53, estaba a punto de desaparecer. Básicamente, luego de eso se integra sus miembros al Partido Popular y desaparece del ambiente político. Un poco antes ya había surgido el Partido Independentista Puertorriqueño, pero los independentistas boicotearon el proceso, boicotearon la Constitución y no formaron parte de la Convención Constituyente. ¿Y por qué la importancia del Partido Socialista? Porque el Partido Socialista, y estoy citando aquí en la obra de Farinacci Fernó, de la Constitución Obrera de Puerto Rico, que destaca las aportaciones del Partido Socialista al proceso de la Convención Constituyente, un libro que se publicó. De hecho, Jorge Farinacci es el nieto del que lleva el nombre de este edificio, que fue síndico de esta universidad. No hay que saber la historia, ¿no? Jorge Farinacci Fernó es el nieto del síndico cuyo nombre lleva y es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Interamericana. Para mí, de los profesores nuevos de mayor producción bibliográfica, es una cosa que yo no me explico, no me está todo el tiempo escribiendo. Y fue el Partido Socialista el que propuso el derecho al sufragio a partir de los 18 años. Pero esa propuesta fue rechazada por los miembros de la Convención Constituyente. Pero como les dije, ahí siempre tenemos que contextualizar las cosas. ¿Por qué se rechaza? Fíjense aquí, Trias Monge, en su obra de Historia Constitucional de Puerto Rico, indica que las otras delegaciones no compartían ese sentido, eso de darle el derecho al voto a las personas de 18 años. ¿Por qué razón? Fíjense, eso lo anoté en una nota al cárcel. Estaba buscando mi libro de la nueva Constitución que publicó la Escuela de Administración Pública, que es una obra importante para entender el proceso de la creación de la Constitución de Puerto Rico. El libro se llama La Nueva Constitución. Ese libro parece que lo tengo en la oficina y no me dio tiempo para ir a buscarlo, pero Trias Monge cita ese libro indicando que la razón por la cual los miembros de la Convención Constituyente no se vieron inclinados a otorgarle el derecho al voto a las personas de 18 años o más era que era algo raro en aquella época. Solo en el estado de Georgia, de los Estados Unidos, y en Rusia y muy pocos otros permitían el voto a los 18 años. Obviamente, pues, también hay que contextualizarlo. La Guerra Fría, como que, porque eso de darle el voto a los jóvenes de 18 años, porque lo tienen en la Unión Soviética, pues, supondría yo que algo tendría que ver. Así que era una rareza y por esa razón se descartó. Así que desde 1952 hasta 1972, el artículo 6 sobre disposiciones generales, la sección 4 de la Constitución de Puerto Rico decía: será elector toda persona que haya cumplido 21 años de edad y reúna los demás requisitos que se determinen por ley. Nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o no poseer propiedad. Fíjense que dos cosas importantes. Lo que ya se había establecido por ley, ¿verdad? La eliminación del requisito de saber leer, de escribir, de tener propiedad, ahora se elevó a rango constitucional. Ahora es una prohibición constitucional. O sea que ahora para eliminarlo habría que enmendar la Constitución. Y fíjense que el mayor cambio político que se da en el siglo XX, que se da de la elección, a través de la elección de Luis Muñoz Marín, en gran medida se debió al poder del voto del campesino, al analfabeta. Fíjense que la imagen del Partido Popular, hasta el día de hoy, es la imagen de un jíbaro con su pava. Y siempre se decía, y todavía hoy día, usted escucha a los partidos decir una cruz debajo de la pava, una cruz debajo de la palma. ¿Y por qué? ¿Por qué no decían una X? ¿Alguien sabe? Pues porque no sabían leer ni escribir, pero sí tenían fe. Era un país que era
una nación eminentemente católica en aquel momento, y si algo conocían era la señal de la cruz, ¿verdad? Sabían. Fíjate que casi nadie vota así, bueno, ahora hay que, todo el mundo hace una X, pero una cruz, porque ellos sabían cómo hacer una cruz. Una X, pues tú tenías que saber qué es eso de una X. Y obviamente esa fuerza, pues, ayudó a conquistar el poder al Partido Popular durante toda su hegemonía. Y fíjense que como todavía el uso de una sola cruz todavía hoy persiste en la propaganda política y viene de esa época. ¿Vale? Y el punto importante es que todavía subsiste que es mediante legislación que se harán los cambios a la ley electoral, al derecho electoral, ¿no? Pero, vientos de cambio, ¿no? Esa propuesta del Partido Socialista quedó en las mentes de muchos y ya en ese primer cuatrienio de cuando se rompe, ¿verdad?, la hegemonía del Partido Popular, entra el Partido No Progresista en ese cuatrienio. El PNP con don Luis Aferré gana la gobernación de Puerto Rico, también gana la Cámara, gana grandes bastiones como San Juan, Ponce y otros pueblos importantes en Puerto Rico, pero el Senado lo domina el Partido Popular Democrático y preside el Senado un joven abogado que en aquella época ya venía de haber sido secretario de Justicia en el cuatrienio anterior y iba despuntando en la política puertorriqueña, y luego de un proceso bastante contencioso logra ganar la presidencia del Senado, y es Rafael Hernández Colón. También Rubén Berrío Martínez, que todavía hoy es el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, fue uno de los que luchó en aquella época porque los jóvenes pudieran votar a partir de los 18 años. Y, citando el libro de Triamón, la primera medida presentada por Rafael Hernández Colón en la Asamblea Legislativa fue la resolución concurrente del Senado número 1 a los efectos de proponer una enmienda a la citada sección 4 del artículo 6 de la Constitución del Estado y Asociado para reducir de 21 a 18 años de la edad para poder votar. El PNP, esa resolución contó con el aval político de todos los miembros de la Asamblea Legislativa. Luis Aferré la apoyó, sí, leyendo tanto el libro de las memorias de Hernández Colón, el volumen 1, el volumen 2 del libro de la biografía de Luis Aferré, y de Triamón. Sí hubo ciertos sectores en el PNP que veían con recelo el bajar la edad de 18 a 21 años por el cambio que podría representar esa masa de nuevos electores jóvenes a las próximas elecciones. También leí, fíjense qué curioso, que en estos textos se señala como una de las razones para otorgarle el derecho al voto a los jóvenes como una manera de pacificarlo. Volvemos a que contextualizar las cosas. ¿Qué evento internacional está ocurriendo para esa época, 1969? Además de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam, donde miles de jóvenes se lo estaban llevando de manera obligatoria, porque había un draft donde muchos jóvenes, a través de esa lotería que se hacía, ¿verdad?, porque todavía uno tiene que inscribirse a los 18 años, los varones, no sé si es las mujeres también, porque ahora como las cosas son todavía, pues pueden ser llamados a la guerra en circunstancias extraordinarias. Eso no está activo, pero uno nunca sabe cuándo se puede reactivar. Pero obviamente los jóvenes venían del año 1968, donde internacionalmente ocurrieron muchas protestas, la de París, por ejemplo, donde la juventud de aquella época, la juventud rebelde, los hippies, el cuestionarse, ¿verdad?, lo que se daba como la norma en la sociedad de aquella época. Bueno, pues todo eso tuvo su influencia y se pensó que otorgándole el derecho al voto a los jóvenes de 18 años para arriba iba a pacificar la cosa. Bueno, y fíjense que esa propuesta de enmienda constitucional en Puerto Rico ocurrió primero que en los Estados Unidos.
En el caso de Estados Unidos se da a través de la 26ª enmienda, que se aprobó en 1971. Ya Pablo estaba por ahí. Sí, yo decía Cato. Ah, bueno. Yo no. Yo un poquito después. 1971, ahí sí que puedo decir, eso fue los otros días. Dice: el derecho al voto de los ciudadanos de los Estados Unidos que tengan 18 años de edad o más no será denegado o coartado, ni por los Estados Unidos ni por Estado alguno a causa de la edad. Y la sección 2 dice: el Congreso tendrá facultad para poner en vigor este artículo por medio de la legislación apropiada. Fíjense las protestas de los jóvenes de aquella época reclamando el voto a los 18 años. Y fíjense la enmienda: la ley habilitadora del referéndum sobre la reducción de la edad mínima para votar fue aprobada el 28 de junio de 1969 con el endoso de todos los partidos representados por la Asamblea Legislativa, como resalta Trias Monge en el volumen 5 de su Historia Constitucional de Puerto Rico. Y se llevó a cabo ese referéndum el 1 de noviembre de 1970. El referéndum votó únicamente, fíjense, una participación muy baja, solamente el 34% de los electores votaron, y se aprobó con un 59% contra un 41%. Fíjense aquí, esta fue la primera plana: triunfo en las urnas, el voto a los 18 años, con los jóvenes ahí celebrando, con un símbolo que era muy conocido en aquella época. ¿De qué es este símbolo? Paz. Para aquella época todo era peace and love, paz y amor. Ahí lo verán los jóvenes haciendo el símbolo de la paz. Y la paz es un reclamo de la guerra, ¿no? La guerra de Vietnam, en una época, 1970, todavía estaba la guerra de Vietnam y los cuerpos de los jóvenes llegando a diario, que iban a morir en una guerra cruenta que se dio allí en el sureste asiático. ¿Qué dice la Constitución hoy día, hasta el presente? Pues será elector toda persona que haya cumplido 18 años de edad y reúna los demás requisitos que determinen por ley, y que nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no poseer propiedad. Así que es un derecho constitucional que tienen todos los que al día de la elección tengan 18 años. O sea que si usted cumple 18 años este próximo 5 de noviembre del 2024, aunque tenga 17 ahora, usted tiene derecho a votar en las próximas elecciones. ¿Bien? Incluso para las primarias, era algo que yo recuerdo que yo le pregunté a mi maestra de estudios sociales en la escuela, de cara a las elecciones del 96, yo recuerdo que yo le preguntaba a la maestra: oye, pero ¿por qué yo no puedo, si yo puedo votar en las elecciones, por qué no puedo votar en la primaria para elegir los candidatos que van a aparecer en esa papeleta? Y no podía porque no tenía 18 años, por eso se enmendó para permitir que todo el que tenga 18 años en o antes del día de la elección puede votar en la elección, obviamente, e incluso en la primaria, que es donde se seleccionan, ¿verdad?, aquellos partidos que se someten a primaria, escoger aquellos candidatos que van a aparecer en la papeleta. Ok, entonces, ¿cuál es el panorama electoral de los jóvenes de cara a las elecciones? Oye, esto, miren, ni mandado a hacer. Ayer el periódico El Nuevo Día, parece que Pablo les dijo que tenía esta conferencia y publicaron un artículo bien detallado sobre este tema, Pablo. ¿Tú no te sorprendiste cuando lo viste? Pues mira, yo... Cuando Eileen lo vio, rápido me llamó y me envió la... Y esto fue Pablo. Eso Esto fue Pablo. Bueno, pues yo aproveché y yo tengo la suscripción digital y saqué unas cuantas cosas de ese artículo de periódico, que es fenomenal, ¿no? Y otras cositas adicionales, para ponerlo a ustedes en perspectiva. Mire, para usted tomar decisiones en la vida, lo importante, o sea, para usted tomar una buena decisión en su vida, en asuntos electorales, legales, contractuales, laborales, hasta de pareja, lo ideal es tú tener la mayor cantidad de información para que esa decisión, a lo mejor no es la correcta, pero se trata de ser la más acertada. O sea, tú tienes que necesitar la información para tomar buenas decisiones en la vida.
Digo, por eso es que hay que estudiar, ¿no? Pero les voy a presentar lo siguiente. A lo mejor se ven algunas fotos, porque yo para no buscarme lío, todas las fotos que utilicé de jóvenes son de la Intel. Así que a lo mejor aparece alguno de ustedes por ahí. 139.046 personas hay en Puerto Rico de 18 a 21 años, según el censo de Estados Unidos. Aquí hay algo que la gente a veces, para que la gente entienda lo siguiente, todos ustedes. La mayoría de edad en Puerto Rico, según el Código Civil, es 21 años. Eso nos proviene desde los tiempos de España, porque en el anterior Código Civil de 1936, que con su enmienda estuvo vigente hasta el año 2020, se establecía que era 21 años. Eso pues, si nos vamos para atrás, desde el Código Napoleónico para acá. Bueno, se entiende, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero si hay alguno me corrige, que se entiende, o biólogo, que a los 21 años es que ya el cerebro está plenamente, del ser humano, plenamente madurado, ¿no? Me dice alguien, paciente alguien que sí, imagino que usted en alguna clase lo estudió. Ya a los 21 años, pues ya el cerebro no. Pero esto se presta a confusión, porque fíjense que para la ley electoral, 18 años o más. Para lo penal, no 21. La ley de menores es hasta los 18 años. Incluso en casos extraordinarios se puede renunciar y lo puede juzgar usted como adulto. En Estados Unidos la mayoría de edad 18 años. Para consumir alcohol, pues yo no me acuerdo. Bueno, si a los 22 a los 18, ustedes me dirán. 18 aquí. Y déjame decirle lo siguiente. Nosotros en Puerto Rico se pierden millones de dólares al año en fondos federales por no subir la edad de consumo de alcohol de 18 a 21. Nos lo decía mi papá, que trabajó 31 años en la autoridad de carretera. Y se perdían fondos federales por eso. O sea, que prefieren ganarlos en alcohol que pues en fondos federales. Pero así es la vida. Tengan este número en cuenta. Fíjense que esto lo saco del censo federal. 139.046 en esa edad, de 18 a 21 años. Digo, ahora la gente se pone que es joven. Ayer en ese artículo vi que el líder de los jóvenes del Proyecto de Dignidad tiene 35 años. Y que ahora hasta los 40 plus. Bueno, entonces la portada que les decía del periódico de ayer, y no del de Héctor Lavoe, sino del Nuevo Día. Decisivo el voto en las elecciones generales. Por eso le destaqué el número y lo puse bien grande. Porque esos 139.046 electores de 18 a 21 años, si se inscriben y ejercen el derecho al voto, porque una cosa es inscribirse, yo recuerdo a veces uno quería llegar a los 18 para sacar la tarjeta electoral, pero era para entrar a la discoteca y hacer otras cosas, y no era para ejercer el derecho al voto. Fíjense lo que dice la primera plana, no lo digo yo, no lo dice Pablo. Decisivo el voto de los jóvenes en las elecciones generales. Se intensifican los esfuerzos de activación. Esto fue ayer. Mire, esto es 92.000 personas esto del Nuevo Día de ayer, personas entre 18 a 21 años que restaban por inscribirse para los comicios del próximo 5 de noviembre. De la cifra que les decía ahorita, de 139.046, prácticamente nadie se ha inscrito, porque si tú me dices que de esa cifra 92.000 faltan por inscribirse, es un montón de gente que no se ha inscrito, un montón de ustedes. ¿Ah? Y usted no puede esperar el 5 de noviembre para inscribirse. Tienen hasta el 21 de septiembre. Porque a partir de ese día cierra el registro electoral. Y con ese registro electoral, en otras jurisdicciones se llama el padrón electoral, esas son la gente que va a poder tener el derecho al voto. O sea que si usted no se inscribió en o antes del 21 de septiembre, usted queda fuera. Usted no puede votar. Así tenga 18 años y usted diga, no, yo reclamo mi derecho constitucional a ejercer el derecho al voto. No, porque usted no se inscribió. Pablo, ¿cuánto falta para eso? Sácame la cuenta, de hoy al día 21. Estaba 9, eran unos 12 días, ¿verdad? 12 días. 12 días, eso es nada, un pestañeo, ya es 21 de septiembre.
32%. Fíjense esta cifra. Dice, hace 24 años, el 68% de los jóvenes de 18 a 19 años votó. Cifra que descendió a 36 puntos porcentuales en el 2020. Elección en la que solo ejerció su primer sufragio el 32% de esta población. Fíjense cómo se ha ido reduciendo el interés de los jóvenes por ejercer su derecho al voto. ¿Por qué? Bueno, pues esto ustedes me dirán, pero apatía, desilusión, a veces nuevas generaciones tienen otras maneras de expresar sus frustraciones, sus descontentos y demás, pero ¿qué pasa? Que en nuestro sistema político los cambios no surgen ni a través de lo que yo publico en Twitter, en TikTok, Facebook ya eso es cosa de viejo, es a través del voto. Sí, hay otros mecanismos de presión política, como lo que ocurrió en el verano del 19, ¿verdad? Que el pueblo se unió y protestó y exigió la renuncia del gobernador de aquel momento y se logró, pero eso fue una circunstancia extraordinaria y al final del camino fue porque él decidió irse. Y yo digo que fue más porque los propios miembros de la Asamblea Legislativa de su partido lo amenazaron de que le iban a hacer un juicio político. Pero si no llega a ser por eso, yo a veces he dicho que si esperaban un mes más se quedaba, porque también fue el verano, está todo el mundo en la calle, de vacaciones, se podía, el jangueo era ir a protestar allí. Digo, razones había para hacerlo, pero al final del camino fue una cuestión de que él quiso hacerlo. Por lo tanto, lo que les digo esto, para que ustedes comprendan que si ustedes quieren ver un cambio en la estructura de gobierno, cómo se hace política, se logra a través del derecho al voto. Y el derecho al voto no, el ejercicio de ese derecho al voto. Usted puede tener muchos derechos, pero si no lo ejercita, pues no pasa nada, ¿no? Y fíjense que el número de jóvenes puede provocar, el número de electores hábiles en ese rango de edad pueden provocar un cambio. Fíjense lo siguiente, fíjense que si lo comparamos con los demás demográficos, el de 18 al 24 años es muy pequeño, pero no se desilusionen por eso, porque ya verán más adelante, fíjense que ese rango de 18 a 24 dice que es 118.744, ¿verdad? El primero. Fíjense aquí cómo la participación electoral ha ido bajando. En el año 2000, 68 y 70%, luego 64 y 63, 63 y 60, 2012, 60 y 57, 2016, 48 y 45, y en el 2020, mire cómo se reduce ese rango de los 18 a los 24 años, 32%, 18 y 19, y de 20 a 24, 37% nada más. Menos de la mitad. Esto también, para que vean, porque la participación electoral, yo recuerdo cuando en los años 90 aquí nos vanagloriábamos de que aquí todo el mundo votaba y aquí el ejercicio, pero esa tendencia a la baja no se limita a los jóvenes, es en general. Fíjense que la pasada elección, la del 2016 y la del 2020, miren, 55.46% en el 2016 y 55.02% en la del 2020. Casi la mitad de los electores no está yendo a votar. ¿Y por qué les decía que no vieran la importancia del número, verdad? De esos 118.744. Porque en la pasada elección, podemos redondear a 20.000, mire, pero 19.199 electores decidieron quién iba a ser el gobernador de Puerto Rico. De menos de 20.000 personas decidieron quién iba a gobernar a Puerto Rico. Por eso es que insisto en que los jóvenes, y lo dice la primera plana también, pueden ser la ficha de cambio en esta próxima elección. Si se inscriben y ejercen el derecho al voto. ¿Cómo? Pues mire, aquí les puse, mire, esto es un QR code, Pablo, yo no sé si el director puede hacerlo, inscribirte, reactivarte, transferirte, si usted vivía en otro pueblo,
y ahora vive aquí en San Germán o en algún otro pueblo, se puede transferir para que no vayan a recusarle el voto, ¿no? Como les dije, tiene hasta el 21 de septiembre. Mira, ahí están los teléfonos. 787-282-2344. Mira, ahí escanean y tienen la lista de la Junta de Inscripción Permanente o la Junta de Inscripción Temporera. También ustedes pueden buscar, son más tecnológicos, el sistema ERE, el registro electoral electrónico. Mira, aquí hay algunas preguntas frecuentes que la gente siempre se hace, o algunos jóvenes, y yo así mismo le digo Tampey del Nuevo Día porque me pareció muy importante. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para inscribirme? Bueno, como ya les dije, tener ciudadanía estadounidense. Pero recuerden el caso que les dije de Maribran. Tener 18 años o más al 5 de noviembre del 2024, que es el día de la elección, estar domiciliado en Puerto Rico y no estar incapacitado judicialmente. O sea, que usted no haya sido declarado incapaz. Imagino que aquí nadie, pero por si acaso. ¿Hasta cuándo tengo para inscribirme? Pues le dije, el registro electoral cierra el 21 de septiembre. Hasta esa fecha, las personas que cumplan con los requisitos pueden inscribirse presencialmente en la Junta de Inscripción Permanente, en la Junta de Inscripción Temporera o en línea en el sistema electrónico de electores. ¿Qué debo hacer si no voté en las pasadas elecciones? Si un electorado decidió no participar de elecciones en el 2020, sigues activo en el registro electoral y puedes votar en las elecciones. Sin embargo, si no votaste en los últimos dos comicios, es decir, 2016 y 2020, necesitas reactivarte. También, pues, si te dice qué debo hacer si me mudé de domicilio, que aparece el registro electoral, pues puedes hacer el cambio también, tienes hasta el 21. Puedo votar adelantado. Si usted el 5 de noviembre no va a estar en Puerto Rico porque se va de viaje o porque se va a hacer un internado, pues también puedes pedir voto adelantado. ¿Hasta cuándo puedo enviar mi voto por correo? Dependiendo de la categoría de voto adelantado, los electores pueden hacer sufragio en un centro de votación adelantada a domicilio o por correo. En este último caso, los electores deben enviar las papeletas con sus respectivas marcas a más tardar el 5 de noviembre. Tienen que, las papeletas, a los que están fuera, se las envían un email con un código, la imprimen, marcan y tienen que fotocopiar la tarjeta electoral. Ya para votar, la ley se enmendó, ahora no es necesario tener la tarjeta electoral únicamente, ahora con el pasaporte o la licencia expedida por una autoridad, pueden acudir con esa para ejercer su voto. Eso lo dice ahí, ¿no? Y el horario de votación, antes era hasta las 4 de la tarde, pero ahora es de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A mí eso es una complicación porque entonces se tarda más el proceso. Es importante, yo lo digo más adelante. Ahí están las fechas importantes. La más importante de todas es la del 21. Como les decía, esa fecha es la fecha fatal para el término electoral. La Junta de Inscripción Permanente, fíjense que hay en esta región de Mayagüez, en Añasco, Las Marías, Maricao, Laja, Hormiguero y Cabo Rojo, Mayagüez, aquí en San Germán hay una, y Sabana Grande. ¿Okay? Andan bien en todos los pueblos, pero por la propia crisis económica, pues se han ido eliminando. ¿Okay? Importante, para estas próximas elecciones, el elector va a recibir 5 papeletas. Eso puede traer complicaciones porque recuerden que ahora tú marcas, o los que nunca han votado, antes tú marcabas, doblabas, lo echabas en una caja y salías corriendo. Ahora tienes que meterte en la caseta, marcar 5 papeletas. Y les voy a decir cuáles son. Y entonces no puedes doblar mucho el papel y eso trae complicaciones y la seguridad del voto se disminuye. Bueno. Y entonces a veces tú la metes por ahí y se tarda en lo que la máquina registra el voto. Y si usted por alguna razón válida decide no votar por el número de candidatos al cual tiene derecho o decide dejar la papeleta en blanco, la máquina te la echa para atrás para que tú vuelvas a verificar si eso es así.
Y entonces, pues, ustedes son aquí todos los que están todos jóvenes y lo hacen rápido, pero siempre hay gente que es más lenta y ¿qué es esto? Y mira, no me coge el voto y puede traer problemas. Porque 5 papeletas, va a estar la papeleta, lo que llaman la papeleta estatal, donde usted vota por el gobernador y el comisionado residente, la legislativa, donde usted va a votar hasta por 2 senadores de distrito, por un representante de distrito y por los representantes por acumulación y los senadores por acumulación, que usted puede votar por 1 por acumulación a la Cámara y 1 por acumulación al Senado. La municipal, donde usted elija al alcalde y a los miembros de la legislatura municipal. La consulta de estatus, también, porque ya esto se ha vuelto una tradición, a votar por la preferencia o las opciones de estatus que se han establecido, que se establecieron aquí mediante esa ley, libre asociación, estadía o independencia. Y esto es lo último, los muñequitos. Vamos a poder votar nuestra preferencia a presidente de los Estados Unidos. Hay que rogarle a Dios que no pierda Trump y nadie ya, porque si no nos metemos un lío. Como si aquí pudiéramos, como si en Estados Unidos no pudiera votar directamente por el presidente, eso va a traer compromisar y demás. Pero ya yo vi la papeleta, aparece Kamala Harris y Donald Trump, y J.D. Vance y Tim. Acaba el nombre, el apellido de momento. Tim Walz también. De hecho, mañana todos vayan y vean el debate a las 10 de la noche. Para que tomen una decisión informada aquí. Si pierde Trump aquí, gana allá, Dios no pueda confesar. Así que 5 papeletas va a recibir usted, como si esto fuera poco. Maneras de votar, si usted nunca ha votado, yo lo voy a. Esto aparece todo en esa guía del nuevo día, yo le digo campaign y la puse aquí. Y el crédito de ellos, lo que llaman voto por insignia o voto íntegro, ¿verdad? Usted hace una cruz o una X debajo de la insignia de su partido, ¿verdad? Y ese voto, si está fuera del estatal, ese voto lo va a recibir el candidato a gobernador y el candidato a comisionado residente. No tiene que hacerle una marquita al lado. Ahora, usted puede votar. Esto también dice aquí insignia partido político, esto es un voto mixto, ¿no? Ahí ese voto se lo llevaría, por ejemplo, el candidato a gobernador, y si vota aquí al lado, pues el candidato a comisionado residente de otro partido. ¿Vale? Usted puede votar, en términos sencillos, usted puede votar bajo la insignia, pero si usted, para ponérselo más sencillo, porque esto usted va a hacer varias combinaciones. El problema es que no vaya a dañar la papeleta. Usted puede votar, obviamente, por un candidato a gobernador y un candidato a comisionado residente. Si vota debajo de la insignia de su partido, pues ese voto automáticamente se lo llevan esos 2. Ahora, usted puede votar por el candidato a gobernador de un partido y el candidato a comisionado residente de otro partido. Pues ahí usted tiene que hacerle una cruz, una X al lado del nombre. En la de la Asamblea Legislativa, los números que tiene que tener en mente es el siguiente. Usted puede votar por un solo candidato a representante de distrito. A senador, que son 2, puede votar hasta por 2, puede votar por 1, puede votar hasta por 2 de su partido, o de uno de este partido y otro de este otro partido. Y por acumulación, usted puede votar por un senador por acumulación y un representante por acumulación. Si usted vota debajo de la insignia, eso los pone en un orden. Los pone en un orden. A los que son por acumulación, los pone en un orden, ¿verdad? El Partido Popular nominó a 4, el PNP son 6, el PIB tiene 2, el Proyecto de Dignidad tiene 2, o sea, 1 y 1. Y Victoria Ciudadana están corriendo por nominación directa, y les voy a explicar brevemente lo que es eso. En ese caso, el que aparece, si usted vota íntegro bajo la insignia de su partido, ¿quién se lleva ese voto para senador por acumulación o representante por acumulación? El que aparece primero en esa lista. Si ese que aparece primero a usted no le gusta, pues vaya al segundo, al tercero o al cuarto. Si es del PPD o si es del PNP, puede ir al sexto.
Los otros partidos, como los que están nominando a uno, pues ahí, con que usted escribe, marque debajo de la insignia, pues se lo llevan esos únicos candidatos. Ahora, nominación directa, hay varios candidatos corriendo por nominación directa. Ahí usted tiene que escribir el nombre de ese candidato, ¿verdad? Mariana Nogales, el profesor Bernabe están corriendo bajo esa modalidad, tienen que escribir el nombre. Los casos que han llegado al Tribunal Supremo lo que dicen es que el elector debe expresar su intención. Por ejemplo, si aquí estuviera corriendo Pablo, pues uno pone Pablo, todo el mundo aquí en Tercer Mismo sabe quién es Pablo, o Pablo C, o P. Caraballo. Pero lo ideal es que usted ponga el nombre completo. Pero hubo un candidato a alcalde en una ocasión que se llamaba Francisco Santos y la gente ponía F. Santos, Paco, y se llevó el caso porque se quería impugnar. Pero Paco, ¿cuántos Pacos hay? Bueno, el único Paco que estaba corriendo era este. Claro, estos dos candidatos de Victoria Ciudadana tienen unos apellidos que no son Pérez, ni Rivera, ni Caraballo, son Nogales y Bernabe. Esos son, no creo que haya muchos corriendo con su nombre. Y también hay unos candidatos independientes, que va a haber una columna en la papeleta legislativa de candidatos independientes. Ahí está el doctor Vargas Vidó, alumno distinguido de esta institución, si no lo sabían, creo que está la foto allí. Está también Luis Raúl Torres, está Elizabeth Torres, y también por nominación directa está corriendo Eliezer Molina. Bueno, el último consejo que le puedo dar para finalizar ya, Pablo, es que, como dijo el conejo malo, sácala y úsala. Eso lo puso para el 2020, pero sigue tan vigente el sol de hoy. Si usted no se ha inscrito, tiene hasta el 21, hágalo. Y fíjate lo que él dice, no es sacarla y usarla. Y úsalo como usted entienda que usted puede hacer un cambio para el país. Y lo único que les pido es que la saquen, se informen y vayan a votar. Muchas gracias. Si hay una duda, no sé si queda tiempo, pero estoy a sus órdenes. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a aprovechar, todavía faltan 10 para las 10:30, aunque son las 10:20. Si algún estudiante tiene alguna pregunta, este es el momento para hacer preguntas. Es el momento de las preguntas. Preguntas. Mañana, de 9 a 4, vamos a tener a la Comisión Estatal de Elecciones en el lobby interior del Centro de Estudiantes inscribiendo a todos los estudiantes que lleguen. Los vamos a tener con sillita para que hagan fila en sillita y todo lo demás. Y queremos que los que no estén inscritos aún se inscriban y ejerzan su derecho al voto, saquen la tarjeta y úsela como dice la Moni, ¿verdad? Que esa es parte de lo que nosotros necesitamos hacer. Es parte de toda esta iniciativa y de la responsabilidad social que tiene la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de también poder colaborar, también ayudar a que los estudiantes, nuestros jóvenes, se inscriban y ejerzan su derecho al voto, vayan a votar ese día. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, yo creo que quedó todo claro. No, le da tiempo de llegar al programa, No, sí, vamos. Yo me quedaría aquí. Sí. Yo no sé si le han dicho a Pablo que yo voy, pero me dejan el hotel. Lo mismo para acá, pero se me pasa. Siempre es grato tener al doctor José Efraín Hernández Acevedo con nosotros, ofreciendo estas conferencias con estos contenidos tan importantes y tan especiales. Tengo que traer otro día otra vez. Cuando ustedes quieran, yo podría pedir un traslado para acá, la que ahora me queda un lugar muy lejos. Vamos a hablar con la otra decana, porque sería bueno traerlo también para la facultad, que le dé una conferencia a la facultad, sería bueno poderlo traer. Y estamos bien agradecidos, porque José Efraín no nos dice que no, cada vez que lo llamamos no nos dice que no. Hoy no nos podemos ir para el ranking de porque tenemos ese compromiso. Después te doy rain check y al próximo, mira, ¿cómo doble?
Bueno, muchas gracias y como le digo, a mí me encanta venir para acá. Le agradezco a la rectora, a Decana, a Pablo y a todos los que están aquí presentes y espero que esta conferencia les ayude a motivarlos a que saquen su tarjeta electoral y ejerzan el derecho al voto como ustedes quieran. ¿Y cuántos tienen la tarjeta electoral? ¿Cuánto la tienen? Oye, la mayoría, Sí, lo sí. bueno es eso. Faltan 2 o 3, a ver si. Yo imagino que los que no levantan la mano es porque no tienen 18 de aquí al. No sé. Yo espero. Gracias. Muchas gracias. De parte de nosotros acá, de la Asuntos Estudiantiles y de la Oficina de Capellanía. Gracias a los estudiantes de la facultad, el personal administrativo que nos ha acompañado en este día, en esta mañana, en esta excelente conferencia. Recuerden, mañana de 9 a 4 la Comisión Estatal de Elecciones en el lobby interior del Centro de Estudiantes va a estar inscribiendo para que se allegue por allí y aprovechen este momento tan importante para el pueblo de Puerto Rico y recuerde que su voto es el que va a hacer la diferencia en esta próxima elección. Gente, Dios les bendiga, siga para la próxima clase. Dios les bendiga.